vayas. Nosotros muy bien acá en nuestro programa 204 de este 6º año de Teatro al Día. Y hoy se dedica a la Bienal de Teatros del Interior, organizada por ATI. Estamos en la Bienal número 20, es increíble cómo han pasado los años, la verdad que es increíble. Y tenemos con nosotros, para hablar de la Bienal, a quien mejor que tener acá, la presidenta de ATI, la señora Mercedes Rusch, que como ustedes saben es presidenta de ATI, es presidenta de ACITEC, es gestora cultural, es abuela, es esposa, es madre, es un montón de cosas, todas muy lindas. Y también es directora, actriz menos, ¿verdad? Como actriz creo que la vi en una ocasión. Me vio así en una para chicos, en ¿no? una para chicos, sí. En La Gringa, me acuerdo. Y la Bienal comienza ahora, el 3 de octubre, que es viernes, sigue el 4 y cierra, tiene continuidad el 5, que es el día que cierra la Bienal. Pero para hablar de eso, qué mejor que hablar con Mercedes, que tiene todo clarísimo. Nosotros tenemos toda la programación. Y además, en esta ocasión, si no me equivoco, la Bienal lleva nombre de dos queridos compañeros. Tradicionalmente se pone a la Bienal el nombre de compañeros que hayan salido en la gran gira, como le decimos nosotros. En ese año los grupos solicitan o lo plantean, porque hay gente que no quiere, o sea, no importa, no lo plantea. Y en este caso, Cristina Grosso, una gran compañera, un ser de luz realmente, de Animarte Teatro Graciada, y Ariel Frontán, un compañero que fue fiscal, directivo hace muchísimos años, oriundo de Mercedes, pero que trabajó siempre dirigiendo y haciendo docencia de teatro en Teatral Cañada de Nieto, en la ciudad de Cañada de Nieto. Y bueno, ellos dos dan el nombre a la Bienal del 2025, que como usted dijo, es la 20ª Bienal. La 20ª, Y la ATI cumplió el 4 de mayo sus 86, sí, sus 42 años. Bueno, son un montón. Hubieron 2 muestras, la primera y la segunda, y la tercera muestra, 3 muestras, y después empezaron las bienales en el 86, y bueno, esta es la 20, así que estamos sumamente orgullosos. Me imagino, es una trayectoria, y además alguien me preguntaba, no recuerdo qué invitado fue, que me preguntaba, ay, qué lindo, me decía, ¿no? Qué lindo que vas al interior, puede haber cosas preciosas para ver, ¿no? Y le digo, mira, a muchos grupos los vi crecer en el tiempo, porque es la verdad, uno a veces ve grupos que recién comienzan, que dan sus primeros pasos y que con el tiempo se van asentando y se convierten como en referentes, ¿no? Dentro de la Bienal. Otros recién comienzan, hay algunos grupos nuevos, hay grupos que se habían ido y que volvieron. ¿Cuántos grupos tienen? Hoy somos 50 grupos, 50. Hay 3 en proceso de ingreso. Ustedes tienen que recordar que la ATI, lo digo porque me parece que es importante, es una asociación civil de segundo grado, o sea, está integrada no por personas físicas, sino por personas jurídicas. Los grupos que integran ATI tienen que tener o propender a tener personería jurídica. Eso ustedes me dirán que tiene que ver. Bueno, ahí implica organización. Nosotros pertenecemos a pueblos y a ciudades chicas. Hay toda una organización que lleva mucho tiempo, que es la gestión. Y bueno, y es como que empezamos a hacer, en realidad todos nos acercamos a hacer teatro y después terminamos haciendo gestión y haciendo un montón de cosas, pero también esa estructura termina siendo un esqueleto de soporte para que nos podamos desarrollar artísticamente. Entonces es como un feedback, un yin y un yang entre la gestión y que parece como algo duro y lo artístico. Y en realidad nosotros en el interior, bueno, y también en todas partes del mundo, muchas veces hacemos las dos cosas. Claro, sí. Somos hay actores, directores, limpiamos los pisos, limpiamos las salas, también son gestores, pintan una pared, arman escenografía. Hacemos escenografía, bueno, hacen todo. Lo que venga y siempre en pos, pero sí tenemos un objetivo todos que es muy claro, que me parece que es generar cosas que nos significa decir, que queremos compartir con nuestros conciudadanos, por decirlo protocolarmente, con la gente de nuestros pueblos. Claro. Contar sus propias historias a veces, o a veces traer un clásico
que tiene que ver, en realidad es como un espejo de algo que está pasando en el pueblo, pasó ayer, ¿no? O uno piensa que puede llegar a pasar. Así que bueno, es eso lo que nuestros grupos hacen. Y la diversidad también, ¿no? Porque uno lo ve cuando ve las propuestas, uno mira las propuestas que se presentan, ¿no? En los 3 días, y todas son diferentes, ¿no? Esta es una bienal muy especial. Iniciamos el viernes la apertura en la Casa de la Cultura de Paysandú. Sí. Miguel Ángel Pías es la sala donde se hace la primera función, y empezamos con el grupo El Carmelo, que presenta una obra para niños. Sí. Que se llama Gurisa y Cabra Chica, sí, que es una obra que está muy bien, muy sólida, y con 2 actrices espectaculares, está muy lindo. Y empezamos por primera vez con una obra para niños la Bienal. Y eso también ha sido un crecimiento, ir dándole el lugar, ir generando productos para jóvenes, para niños, jóvenes, adolescentes, para la primera infancia o las juventudes tempranas, no importa, el maestro se llama de distinta manera, pero es según niños, jóvenes, adolescentes y jóvenes, generar infancias también y juventudes. El asunto es ir dándole el espacio adentro de ATI a grupos. Tenemos grupos que se dedican especialmente a eso. Y eso es muy bueno. Y no se ha hecho por una cuestión de cuota, sino que hemos crecido en la calidad de los contenidos. Exacto. Siempre han habido cosas muy lindas, pero hemos ido creciendo muchísimo. Y de hecho no clasificaron espectáculos para jóvenes audiencias, que no quedaron entre los 10, porque nos presentamos 32, y obviamente en 32 sabíamos que había 22 que no entrábamos. Es muy difícil la elección. Es muy difícil. A ver, todos sabemos adentro de ATI que unos van a ser los primeros y otros vamos a ser los últimos. Sí. Y sin embargo, seguimos con esto, ¿por qué? Porque más allá de que somos personas, somos seres humanos, tenemos pie de barro y nuestras debilidades espirituales y emocionales, siempre aprendemos de lo que los compañeros hacen, siempre aprendemos de los logros y de las cosas que a veces no salen tan bien, y aprenden de nosotros. Entonces la Bienal es eso, encontrarse, ver, interactuar. Entonces, primero una obra para niños, la segunda una obra donde trabaja un niño, donde un niño trabaja, ¿no? Que un niño está dentro de la función. Claro. Y no voy a spoilear la obra, pero bueno, hay un niño y con esto que digo se van a ir para otro lado, ni se imaginen, pero no es. Y después está Cervantes 3.0, el último espectáculo, que es una obra que fue pensada para todo público, pero que se encontró como que un target, un público objetivo en los adolescentes, tercer, cuarto y quinto año de liceo. Yo la vi, por eso no hablo, porque yo la vi, no quiero contar. Y ahí está, pero básicamente ahí tenemos tres obras. Y después el sábado tenemos Rescatate, que es una obra que también es para todo público, pero que tiene un perfil interesante, contenido para adolescentes, que es para todo público. Sí, es para que la veamos todos. Pero no solo para verla porque yo miro cosas que son para otros, no, es para verla porque es para adultos. Pero está Rescatate, después está me tengo que fijar. Ahí en la presentación de libros. Bueno, allí nos acompaña la gente que hace investigación sobre teatro del interior, Pilar de León, Juan Estrades y Viroga, y ellos presentan un libro que publicó el INAE, que habla, ellos hicieron trabajo de campo en grupos de teatros de Canelones y Maldonado, específicamente. ¿Por qué? Porque esos departamentos tenían tanta producción teatral y tantos grupos que ameritó que ellos sacaran un trabajo, no solo el libro, y lo van a presentar esa tarde del sábado. Buenísimo, eso es a las 14:30, porque Rescatate es a las 11 de la mañana. Ahí está. Un horario no convencional, pero que se puede hacer teatro perfectamente. Por ejemplo, ya nos llamaron de aldeas infantiles, por ejemplo, porque tienen interés en llevar jóvenes de aldeas infantiles qué bueno. para esa función. Entonces también hay es decir,
en la medida que es lo que nosotros hacemos, ofrecer a nuestros colectivos sociales, es donde vivimos. Claro. Ofrecer lo que hacemos porque los docentes, los profesores, los padres, los abuelos encuentran qué contenidos quieren que vean, qué no, ¿verdad? Y bueno, ellos saben mejor que nosotros lo que les va. Después, a las 16 tenemos a las otra. 16, el extraño caso del señor Arnolfo. De Florencio Sánchez. El Teatro Florencio Sánchez. Que es del grupo La Tarasca de Maldonado, que se viene en las últimas, bueno, desde que es socio, digamos, desde que se asoció, desde que se ingresó ha mostrado un rendimiento muy bueno y muy buena elección de los grandes compañeros y unas puestas muy vertiginosas, ¿no? Que son muy diferentes a las convencionales. Eso pasa también con el Eslabón, ¿no? Que tienen propuestas interesantes y con un manejo diferente de y las con puestas, ¿no? actrices con perfil amplio, muy dúctiles, desde la dirección, todos, es decir, en definitiva, ese es para todo público. Sí. De verdad está para todo público, el extraño caso del señor Arnolfo. Y después viene Vitalicios, que es de Biblioteca Rodó. Sí. También para todo público. Sí. Yo no cuento los contenidos porque no puedo spoilar, pero vayan, todos los de Paysandú y los compañeros. Después de Vitalicios, Cierra Naufragios. El sábado cierra Naufragios, que es del Grupo Sinfogón. Del grupo Sinfogón de Fray Bentos, del departamento de Río Negro. Quiero decir que Vitalicios de Biblioteca Rodó, Grupo Biblioteca Rodó, de Juan Lacase, del departamento de Colonia. Que el extraño caso del señor Arnolfo, y perdonen que vaya para atrás, es del grupo La Tarasca de Maldonado, de la ciudad de Maldonado, y que Rescatate también es del grupo La Mancha, es de Maldonado, de Ciudad de Maldonado, del departamento de Maldonado. Y después, y que los del viernes son de Paysandú, lo dije, que era Cervantes, pero de teatro itinerante. El Carmelo presenta Gurisi Cabra Chica, que es de Carmelo Colonia, y la bailarina Maguncia, que es de Gruteca, que es de Cardona, pero muchos de los que trabajan en el grupo son de Florencio Sánchez, porque Cardona y Florencio Sánchez están separados nada más que por una vía de ferrocarril. Entonces, en realidad es Cardona Florencio Sánchez, pero bueno, el teatro donde funciona y el grupo se llama Grupo Teatro de Cardona Gruteca. Exacto. Y el domingo... el domingo tenemos más. El domingo, este fin de semana es intenso. Sí. El Joven Araña, que también es del grupo de Cartón Teatro, de Carmelo, departamento de Colonia. Una obra también donde es para todo público, pero hay un joven en acción. Hay un joven en acción y además es para adolescentes y jóvenes. Después viene... hay un reconocimiento a las 4. Hay un reconocimiento que es a un compañero fallecido exactamente el 5 de octubre del 2024. Un compañero que trabajaba en la técnica, en la iluminación del Teatro Florencio Sánchez. Un muchacho joven. Márcico, Sebastián Márcico, y que todos sentimos muchísimo y que le queremos hacer porque él era un ser de luz, sumamente empático con nosotros, cada bienal, desde que él estaba, todos los compañeros, esto no es... los demás no. En el Florencio Sánchez nos han tratado siempre. Yo lo conocí porque nosotros vinimos con un compañero al Florencio Sánchez y él creo que fue cuando una de los primeros monólogos de Horacio Merlo sobre Julio Rey y Reycí. Y él ahí, que hizo varias funciones ese día, y ahí este muchacho nos mostró cantidad de cosas. Pero además sumamente empático, afectuoso, muy de mucha cercanía, y bueno, le vamos a hacer un homenaje, y después un reconocimiento, ¿no? Y después está Ubú, que es Ubú Rey, que lo hace Ubú, que lo hace el grupo Eslabón de Canelones.
Es uno de los grupos que también decíamos que tienen un perfil que marcan diferencia, digo, en sus puestas. Tienen un estilo propio. Es un estilo tienen totalmente un estilo propio. Tienen un estilo propio y siempre como que transitan, investigan y son grupos tienen como cierta transgresión en las puestas, digo, son muy, es muy lindo ver. Y después en general está todo precioso. Cerramos con helado de limón del grupo ¿cómo se llama? El grupo de San Ramón, el GET, que es grupo experimental de teatro, así es el nombre, por eso la abreviación es GET, que lleva presente helado de limón, que también es para todo público. Así que bueno, estuvieron acá en Montevideo el domingo 28. Yo no lo fui a ver porque quería verlos en la Bienal, sino pierde encanto, ya verlo, ya me voy con la obra, pero van a volver en noviembre, así que para los que no lo pudieron ver, en noviembre vuelven con la obra. Y bueno, entonces sumamente contentos por la programación, que veo que es muy intensa. Muy intensa. Además ahora ya queda reglamentado que son 10 grupos los que participan. Sí, se votó en asamblea. Nosotros somos muy asambleísticos. Sí, yo sé que son asambleístas. Sí. Nosotros somos muy asambleísticos y ya sé que el término no existe. No, pero no importa. Pero bueno, tantas cosas se inventan. Yo tengo 68 años, así que el realismo mágico latinoamericano, nada, me circulaba por las venas a los 14 años y lo tenía que leer a escondida porque eran textos prohibidos. Me imagino que sí. Y entonces, por mis padres fundamentalmente. Así que, nada, tengo, entre las muchas cosas de que no tengo vergüenzas y prejuicios, una de las que no tengo es inventar biologismos que no en el momento. Obvio. Así que bueno, en esa cosa que tenemos de... También es bueno porque como ya somos un movimiento. Sí, claro. Ya tenemos que pensar que somos 50 grupos con un promedio... Es un montón. Son 1.500 personas que directamente trabajan en los grupos. Ustedes me dirán, ¿cómo tanta gente? Pero ojo, hay otras 1.500 que son las que derraman, que no están permanentemente en el grupo, pero nos ejecutan escenografía, un vestuario, que te dice, uno le lleva y dice, mira, no me haces esto, necesito así. Ah, bueno, ¿y qué te parece si así se hace? Pero mira, yo tengo guardado una pollera, pero me donaron, me regalaron esto, no lo levantaron nunca este par de zapatos, y el zapatero aporta. ¿No? O hay alguien que, bueno, que quedaron las cosas y viene el chiquilín en serio para el teatro. Lo quieren, claro. Entonces hay como también hay un montón de gente y que ejecuta y que las propuestas desde el punto de vista operativo, y muchas veces somos nosotros los que hacemos las cosas, ¿no? Claro. Y por otro lado, ahí llamamos como 50 grupos, más de 1.500 personas, que si bien muchos no es el teatro, porque muchos hacen docencia de teatro, claro, entonces muchos sí pueden, de alguna manera, viven del teatro entre que hacen docencia, hacen teatro, ¿no? Como fuente laboral, por tanto, como un trabajo formal, ¿no? Claro. Pero hay otros, muchos, que no vivimos de eso, que también es muy válido, y bueno, y hacemos teatro, y también es un trabajo, y lo que trabaja, y hay todo un trabajo a la formalización, durante y después, claro, porque están que los ensayos, la elección del texto, después ensayar, buscar el elenco, bueno, a veces reunirse, hay un montón de a veces trabajo. A uno le pasa que en el pueblo, nosotros en el pueblo viene alguien y dice, Merceditas, ¿cuándo hacen otra obra? Y a ver, bueno, enseguida no tenemos. No, porque claro, pero que los grupos de teatro avancen, en que haya propios compañeros, que eso todo lo ha fomentado ATI. El programa de formación continua de ATI, que el grupo dice, yo necesito fortalecer la actuación porque tengo gente nueva. ¿Eso viene después de la Bienal o en los años pares? En los años pares. En los años pares. Y ahora, con el apoyo en el 2023, fuimos al Parlamento, y el Parlamento, a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y por unanimidad de todos los integrantes de todos los partidos políticos, nos asignaron un subsidio para el 2023
2024 y el 2025, como era año eleccionario el 24, se repite, no se eso le afecta a todo el mundo, porque no se modifica el presupuesto. Claro. Y entonces con eso nosotros ya teníamos un programa de circulación, pero con esos fondos y otros que teníamos, logramos, y los aportes propios, ¿no?, de nuestro colectivo, circular. Porque una cosa que nos pasa es que nosotros, este país es centralista, y cómo lo expresa por sus carreteras. Todas convergen hacia la capital del país. Entonces, atravesar, ir a 30 kilómetros, no hay micros, o buses, o ómnibus, como le queramos decir. Ir a 30 kilómetros, ir a 20 kilómetros. Y, bueno, ya no hablar de 200 kilómetros atravesados, porque hay lugares que es imposible, ¿no? Y hay cosas que han surgido ahora, hay conexiones, pero que son 2 veces al día, y uno tiene que llegar, salir a las 11 de la noche, llega a las 6 de la mañana, no me estoy quejando, y tiene que esperar hasta las 8 de la noche para hacer la función. Entonces, todo eso, bueno, este apoyo que nos dieron este subsidio que nos dieron desde el Parlamento, fomentó la circulación. ¿Eso qué significa? Que haya un montón de jóvenes que también se prenden, porque no se olviden que ahora la tecnología, la tecnología la hacen los gurises, yo la vengo corriendo de atrás y no la alcanzo, ya está. La parte, toda la modernización, la actualización de las consolas de luces, las consolas de sonido, el mapping. Usted tiene de Palmira Teatro, tiene ahí una persona que es genial para todos. Alex, ¿no? Alex Sandoval. Sí, pero ahora es papá y está trabajando, así que ahí está. Y bueno, y otro compañero que se llama David Álvarez ha tomado la posta, y entre nosotros ahí vamos haciendo cosas, pero que son los jóvenes y que son los pero también no es la única fuente laboral que pueden abrazar. No, claro, no. Y bueno, pero es importante, ¿no? Sí. Porque hay mucha gente, yo lo noto, por ejemplo, acá vino una obra que se llama El Juego de la Copa. Sí, de Biblioteca Varela. Sí. La verdad que yo se lo dije a él, Alan Brun, que es un chico muy joven, que estudia en la Escuela del Actor, y lo comenté con gente de la Escuela del Actor, el crecimiento que tuvo ese actor. Digo, claro. Y él lo que me decía es que lo que él aprende lo vuelca a los compañeros de la Biblioteca Varela también, porque dice, si yo lo aprendo y sé que esto es así, digo, y muy lindo el espectáculo que presentaron, lindo espectáculo. A ver, vamos a entendernos, se seleccionaron en 32, 10. Sí. Ya sabemos que hay un montón de cosas que podrían haber estado. Bueno, a ver, todos los jurados son, en primer lugar, los jurados son personas. Y también son formados los que hemos tenido antes y los que tuvimos este año. Este año la diferencia fue que se hizo un llamado abierto y se seleccionó sobre los currículums que presentaron. Eso también fue importantísimo. Se presentaron 44 profesionales para ser jurado Nati. Eso es un reconocimiento también de la movida teatral del interior. Claro, por supuesto que sí. Entonces, esa curaduría, pero entendamos, Goldstein, que era uno de los jurados, estuvo con usted en la primera reunión en el año 81, en Paysandú, es verdad, en el año 81. Y usted era en ese momento la más jovencita de arte. Sí, la nena, sí. Y Álvaro Laureano era un poquito más grande. Que hoy es el vicepresidente de ACITEG, y está en la aventura. Entonces, ¿qué sucede? Toda esa gente, pero bueno, tiene sus criterios sólidos seguramente. Sí, claro. Y bueno, y algunas veces quedamos, otras veces no quedamos, y ya está. Pero lo importante es, como digo, hay un sistema que me importa también que la gente lo sepa, que esos jurados hacen devoluciones escritas y verbales de lo que ellos entienden. Y nosotros tenemos 2 meses después de las regionales para tomar o no tomar. Eso es de cada grupo, ¿no? Lo que los jurados devuelven. Y todos los compañeros leemos tenemos la posibilidad de escuchar la devolución verbal que hace el jurado, ahora más con las redes,
porque todos crecemos, porque a todos nos parece esto sí, esto no, porque todos miramos a los demás y bueno. Sí, es como la lógica. Acá Montevideo es igual, acá es igual. Es como una liguilla, no somos nada, ni más ni. Ahora en lo que sucede en las regionales, otra cosa interesante, este año fueron 4 regionales. Una en Maldonado, sí, una en Colonia Sacramento, otra en Fraiventos y otra en Paysandú. Sí. Entonces, fueron 4 mini festivales, también de 9 obras cada uno, ahora son 10 en la Bienal de la selección, que van de ACTU, que usted está en la directiva de ACTU, de la Asociación de Críticos del Uruguay, porque la Asociación de Críticos del Uruguay es otra organización que otorga los premios más importantes o los más reconocidos del teatro del Uruguay, sí, los Florencios, y desde que ATI largó, la Asociación de Críticos Teatrales de Uruguay apoyó yendo. Primero eligiendo mejor espectáculo del interior, después para otro año eligieron ya mejor actriz también y mejor actor. Y hoy creo que están todas las categorías. Hoy no supe y ahora lo que no hay es categoría técnica, pero después los demás rubros son iguales. Son iguales. Y eso también es importante porque, ¿saben qué? No siempre coincide. Ah, no, y eso es verdad. Y hay una cosa interesante, muchísimas ediciones de las bienales, en los jurados de las regionales, iban por casualidad o por peso algún integrante de la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay. Y después, cuando iban a la Bienal, los 3 de la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay no siempre coincidían. ¿Por qué? Bueno, varias razones. Una, porque no es lo mismo hacer una obra de teatro en una determinada locación y después ir a hacer la misma obra en otra. Cambia mucho. Nosotros tratamos desde la organización de la Bienal siempre de darle el mejor... en ese sentido sí, lo que pasa que muchas veces nos ha pasado, ¿no? Verlas de repente en el lugar justito que eligieron por tamaño, por luz, por lo que sea. Yo creo, María Rosa, y después cuando se traslada, es como las obras acá en Montevideo también, cuando ganan fortalecimiento, las hacen en una sala para la cual arman la escenografía, las luces, y después se trasladan a lugares totalmente diferentes y bueno, sí, hay un cambio. Pero además hay una cosa, para donde yo creo que no es solo que la creen para ese espacio, sino que la crían en ese espacio. Claro. La dramaturgia escénica, la dramaturgia actoral, sí, que se suma a la dramaturgia escrita de un texto, sea un texto ya preescrito o uno levantado en acción, ¿verdad? Sí. O autorreferencial, no importa, surgen cosas. Desde la mirada de los actores surge el tamaño, las distancias, el convivio con el público es distinto según si estoy en una sala a la italiana, en una sala americana como puede ser el Bastión del Carmen, o una a la italiana como el Guamá o el Florencio Sánchez, por decir algo, y a una sala intimista o circular, donde tengo al público alrededor y lo puedo hacer. Entonces, ¿qué pasa? De hecho, hay obras que en la Bienal encuentran una locación que ¡pum! Para arriba. Ah, sí, totalmente. O los actores. Y en otros casos, bueno, puede ser la inversa. Y en la mayoría de las veces sostenemos la calidad del producto. La mayoría de las veces. Esto no es que pase siempre con todo el mundo, pero también es parte de lo que nos enriquece. Claro. Porque no todo el mundo tenemos los contactos para poder venir a Montevideo, para pagar una sala en Montevideo, que la tienen que cobrar, porque por menos que la cobren tienen que pagar el agua, en fin, mover con la diáspora que la gente vaya a ver. Está bueno lo que venían haciendo estos años, que después las obras que habían participado en la Bienal iban a la Baferreya, por ejemplo. Fueron a la Teatro País. Fue a la Balso, ¿no? Fue a la Hugo Balso con la Bienal 2021, fue a la Hugo Balso en el año 2022. Ahí fuimos 10 obras. Y la del 2023 fue el año pasado, el 2024, también en Teatro País, se llamaba esta movida, que nos traían del Instituto Nacional de Artes Escénicas. Fue en la sala Baferreya. Sí. Entonces,
esperamos y hemos tenido algún contacto con Zidane, con Gustavo Zidane, que es el que está ahora al frente del INAE. Sí, estaría bueno que eso siguiera porque para ver si esto se puede de alguna manera coordinar, porque tenía muchas cosas importantes. Sí. Una es que traíamos nuestros espectáculos a salas de Montevideo y hacíamos movidas entre la diáspora. Nos fue muy bien de público en las dos ediciones. Pero no solo que nos fue bien de público, sino que acá hay otra cosa que también vimos y que no sabíamos. Hay espectáculos que funcionan mejor en una gran ciudad que en un pueblo chico. Bueno, qué bueno. Y eso lo aprendimos. Está muy interesante. Muy interesante que lo aprendimos. Porque son cosas que a veces uno puede no notar. Por ejemplo, una obra que era de un personaje en situación de calle. Sí. La que usted había dirigido. La del 22. El 22, precioso. En la Hugo Balso, la gente conmovida absolutamente. La sala llena, pero la gente conmovida. Y nos llevó la Hugo Balso tiene mucho contacto con el público. Es una sala para 300 personas, pero con con un formato que puede albergar un cierto intimismo. Sí. Pero acá lo que nos sorprendió fue eso. No llegaba a esa persona en situación de crítica, no llegaba sí como no, si la creamos en una salita de comproseño de 5x5, era un monólogo, pero ¿quiénes vamos por la calle? En varios lugares esa obra. ¿Quiénes vamos por la calle? Es más de ciudad, más de Buenos Aires, más de un microcentro de Buenos Aires, más de una ciudad donde hay otro tipo de convivio. Entonces le pegaba más, porque en definitiva es eso, ¿no? Y había una cercanía con ese personaje, porque yo lo vi en la regional, que íbamos a las salas, que fue cuando fuimos de Palmira Teatro. Cuando el 21 de la pandemia. Después la vi, creo que usted la hizo en el sótano del Florencio, ¿no? Sánchez. Que también ahí daba chucho verlo, ¿no? Porque también es un lugar, digamos, muy íntimo, que creo que había, no era bifrontal, era semicircular. Pero ahora en esta Bienal pasa lo mismo. Y tenía muy buena llegada esa obra. La presentación por ejemplo, de Vitalicios, del Grupo Teatro Biblioteca Varela, Rodó, funciona muy bien. Ellos tienen una sala, me parecía la nuestra, chica, y funciona muy bien, y funcionó perfectamente en el Bastión del Carmen, en una sala a la americana, y ha funcionado muy bien. Gurisa y Cabra Chica. Yo la vi acá, Vitalicios, en Arteatro, pero en la sala de arriba, no en la de abajo. La vi en la de arriba, que tiene más cercanía todavía, es para menos público que la de abajo, pero estaba muy... Rescatate la de Maldonado, por ejemplo. Esa linda. Rescatate la de Maldonado, que de La Mancha, por ejemplo, funciona muy bien en espacios como más chicos, y en la regional funcionó en un espacio más grande, en el Centro Cultural Maldonado Nuevo, muy bien. Todas han funcionado en distintos espacios. Y eso hemos generado, también es porque hemos crecido. Porque hemos crecido, porque tenemos compañeros de los cuales aprendemos. Eso es fundamental también. También hemos crecido en formarnos, en utilizar tiempo de nuestras familias, en hacer talleres sábado y domingo, 2 fines de semana, 20 horas y 20 horas de actuación, de canto. Y no es que salgamos cantando. Y de acá de Montevideo para distintos departamentos van docentes. Hay muchos programas, pero el de ATI, los grupos piden, y pueden ser docentes, los grupos piden lo que necesitan, de lo que ellos consideran en ese momento histórico de sus vidas, su vida, piden. Y dicen, en actuación no sé qué, y tienen la instancia de proponer el docente.
a veces el docente es de otro grupo del interior. También, claro, porque hay muy buenos. Los docentes muy nunca, buenos. como es un programa para crecer con inyección de conocimiento, no es, en ninguna de las áreas es un compañero del propio grupo. ¿Por qué? No, porque claro, porque del propio de grupo está en el grupo, se supone que comparte, como dijo pero de otro Alan grupo Brum. sí, porque por ejemplo hay quienes pueden dar Bueno, Sondra Bailac fue a Nueva Palmira, Juana, Constanza Orellana estuvo en Animarte Agraciada, o sea, Leonardo Martínez ha hecho... Yo he visto que están girando todo el tiempo los mismos de ATI, por eso. Pero porque hemos crecido. Porque tiene, también la Golovchenko, Estela que es universal, como digo yo. No, pero Estela Golovchenko además aprovechamos en la pandemia, hicimos 2 talleres de 3 meses de dramaturgia, que se publicó un libro con dramaturgias de ATI. Lo tengo. Y eso fue y ahí hay una obra que usted tiene que hacer. Y yo tengo que la escribió usted. No me acuerdo, yo digo la del río porque no me acuerdo el nombre, pero digo así. La tengo pendiente. Lo que pasa es que la última, en el 23, postergué y me dediqué a otra obra que tenía pendiente, el 2000, de Leonardo Martínez, y después también la gestión llega mucho tiempo. Sí, claro. Y esa la tengo también ahí. Pero hay muchos compañeros de ATI que escribieron para ese libro. Sí, yo he leído varias obras ahí. Sí, y después tenemos dramaturgos que no están en eso porque no hicieron los talleres, pero que ellos son dramaturgos. Sí, pero que ya lo son. Que son dramaturgos, está Leonardo Martínez, Alfredo Iturburúa, de Sousa, del Pequeño Teatro de Durazno. Sí, qué buenas obras que escribe ese señor. Príncipe de los positivos. Sí. Cuando uno nombra... Y a veces no nombra a alguna persona porque esto a veces se nos olvida así en el momento. Políticamente, cuando hay una apertura, trato de no nombrar a nadie, pero como esto es más que nada destacar las riquezas que no, pero es que hay muchos compañeros, ahora se nombraron así los que vienen a la cabeza, pero hay muchos más que hacen... De los positivos también que Laura Cruz, que también escribe. Laura Cruz, que el año pasado. Alejandra Weile de Babilonia. Sí, preciosa escritura tiene. Entonces, Lorena Rochón de Colonia del Sacramento, que está en el grupo del patrimonio, Nati, y es la directora de la Comedia de Colonia. Y también trabajo. Eduardo Grosso, que tiene más de 50 años. Eduardo Grosso, que como director, pero que ha hecho adaptaciones. Que sea mayor, que es un hombre joven. Pero... Eduardo es un pebete. Sí, entonces hay un montón de cosas en las que hemos crecido con gente con experiencia, pero fundamentalmente lo que ha permitido... Los aportes que esa gente, porque también un espectáculo que me olvidé de decir que estuvo acá en Montevideo, que anduvimos así, de acá para allá, fue Reloj que trajo Leonardo Limongi, que ahora está en Buenos Aires este fin de semana. Sí, porque la actriz de Paraguay. Ajá. Y hacía funciones allá en Buenos Aires. Y estaba en Buenos Aires, Leo, este fin de semana, que es del grupo Sí, porque sí, de Maldonado. Fue mucha gente, yo me colé también, yo fui porque me invitó Leonardo y estaba con eso de que ya no había gente 6 de la tarde, un jueves. Mirá que acá hay que empezar a acostumbrar a la gente a tener otros horarios porque no damos abasto. Bueno, hay que ser justo. Teatro País fueron estas 2 ediciones que trajeron la Bienal entera, pero por el año 2000 y algo había un programa, se inició un programa 2007, 2008, 2006 o 2007, que me acuerdo que estaba en la Dirección de Cultura el maestro Achugar, y estaba Mariana Perkovich, y habían hecho todo un programa que se llamaba Desembarco. Desembarco, y allí en esta cuestión habían venido 6 obras. Primero vinieron al Teatro Circular, hicieron eso, y al otro año lo hicieron en la Sala Verdi. Después también, estando al frente de la Sala Verde, Sidán, en febrero hacía una movida de grupos de cercanía, que se llamaba Cercanía, que eran obras de Imaginateatro, Sin Fogón, de cartón, que son grupos que están... Hay grupos que los conocemos mucho acá en Montevideo porque también han hecho cosas acá. En el 2021
en el 2020 íbamos a venir a la Sala Berni. Claro, hoy no se pudo hacer. Que por la pandemia no pudimos, claro. Estábamos agendados en abril y sin embargo vino, en cuanto abrieron las puertitas chiquitas, vino el grupo Círculo de Teatro de Dolores a actuar en la Sala Berni. Sí. En esa primer ventana que hubo. O sea que, pero también hemos ido como perdiendo un poco la timidez y ganando en contactos, porque también es red de apoyo y también, muchos grupos sí, ya es necesario. Y ya muchos grupos tienen contactos y vienen a Montevideo. Nosotros en esa obra que usted dice que me había actuado que era para niños, sí, me acuerdo, no me acuerdo el nombre, que era Las Hay de Martínez Falcón, que trabajaba Alfredo Turburúa, que es dramaturgo, y actuaba con Silvia Monzón, y la dirigía Leonardo Martínez. Que Silvia Monzón es del grupo suyo, y en una tutoría de Gabriel Mación, que también en el programa de circulación de ATI. Y entonces, Carlitos Ordivas estuvo en Colonia. Sí. Bueno, el año pasado han hecho dos formaciones continuas en expresión corporal, también los programas de ATI en Colonia del Sacramento. O sea, cada uno pide... O sea, lo que queda claro es que no hay año que estén sin hacer nada. No, y además imposible. Ahora con circulación, claro. le sumamos, que ahora hicimos circulación en el 24, sí. Con esto de la posibilidad del aporte de esto del subsidio del Parlamento, sí. Y ahora estamos enloquecidos haciendo circulación, aparte de la circulación de la regional y la bienal. Era impensable hasta este año todo eso, ¿no? hacer todo eso en los movimientos de los grupos, pero hay un compromiso y un entusiasmo, que no es un entusiasmo que se va a ir. No, es el entusiasmo de seguir haciendo cosas. Porque lo que pasa es que lo que atraviesa el colectivo, el movimiento ATI hoy, es tener claro el propósito. Claro. El propósito es hacer teatro, generar contenidos, compartirlos con la gente, movernos entre... Porque una cosa que ustedes están siempre, pues yo lo leo, ¿no? En la página de ATI o mismo los teatreos que forman ATI que lo ponen en las redes, pero por ejemplo... el TIP, Teatro Itinerante, anda por todos lados, recorre, pero digo, no solo que pueda ir a otra sala de compañeros, sino que en el departamento estuvo en la Sala Verde de Montevideo. Exacto, en Paysandú también suelen ir a los lugares más lejanos. El TIP ha ido a Salto, es decir, a lugares que no son propios. También está eso. Nos movemos también por contactos de los propios grupos. Los grupos se en lugares que de repente no hay gente afiliada que no está asociada aquí. Y eso también es porque hay que dejar claro esto. Grupos de teatro en el interior, muchísimos por fuera de aquí, y con productos de calidad y con compañeros sumamente comprometidos. Hay mucho teatro hay en otros departamentos, pero mucho. Y hay grupos que uno de repente no conoce, pero no conoce porque no también se ha dado tiene otro impacto. Porque, a ver, el otro día estuvimos en el Parlamento. Vi las fotos, y una de las cosas que dije fue, en una población de 370 personas, a una función van 60 personas. Sí, claro. 6 por 6, 36. Sí. La sexta parte de la población, o sea, más o menos entre un 15 y un 18%, porque no es la quinta, ahí ponemos 17,5%. 17,5% de 1,5 millones, ¿cuánto es? De 1 millón, me explico cuántos son 170, no sé. 170 y algo, sí. A ver, son 175, ¿no? Sí, fue ahí. Sí. Son 175, no sé, ustedes se dan cuenta del aire, pero son 175.000 personas. Van 175.000 personas en una gran ciudad, van en Buenos Aires, que son 20 millones, 13 años. Acá no, acá ya le digo que Montevideo no. ¿Por qué? Porque el rol también social que tiene mucho más... porque lo que ocurre, que yo una vez tuve una discusión con Mario Ferreira, que fue el actor que fue director de la comedia, porque yo decía que el teatro es un arte popular, y él me decía que no. Dice, no, digo, pero ¿cómo vas a decir que no? La gente va al teatro, la gente discute sobre el teatro, la gente sale de ver una función y sigue hablando. Sí, pero anda viendo en las salas, y al día actual, al día de hoy, yo digo que eso no es así. Que la misma gente que está acá va acá y allá. No, hoy no. No es la misma gente, porque yo me encuentro en las salas con públicos muy distintos.
Bien. ¿Me entiende? Porque usted va a ver una obra de Calderón de la Barca, por nombrarle un clásico. Un clásico del teatro español. Usted va a ver del siglo XVIII. Generalmente un público que es el que usted ve siempre que hay ese tipo de teatro. Claro. Usted va a ver comedia y va a ver un público, no digo que sea el mismo, pero hay un público, yo le puedo decir que hay un público del movie y del metro. Claro. Son el mismo público de las dos salas. Y siempre ¿Cómo era que se llamaba aquella obra cuando estrenaron Rescatate en el mismo año? Estaba Rescatate en el notariado, que era una obra de Grimm, ¿cómo era? Era como de unos ejecutivos, era en el movie. Y toda la que interna me acuerdo, sí, tenía un nombre, el método Grenholm. El método Grenholm. Yo en ese fin de semana fui a ver las dos obras, que eran como la antítesis de las propuestas. Sí, Dos targets de público completamente distintos, Totalmente. pero además el contenido y el target de público era distinto. Y las dos fueron un éxito. Las dos. Entonces, en los pueblos, cuando yo decía esto de 70, del 15%, ¿sí? de la gente que va, es porque en el pueblo tiene otro significado también. No hay tanta cantidad de cosas. También. Acá estamos inundados. Pero además otra cosa, y nos van a ver... Bandera roja. Muchas veces vamos a ir a ver va a actuar fulana, va a actuar sultana. Y me acuerdo que una persona muy valiosa del teatro uruguayo, a la que le debemos montones de cosas, todos los teatreros uruguayos, que el teatro del interior siempre fue muy reconocida por esa persona y todo lo demás, no voy a dar el nombre, un día me dijo, mira, nena, ustedes se creen que hacen buen teatro porque los aplauden, pero los aplauden en el pueblo de ustedes, los vecinos. Y yo me la quedé mirando, porque era una señora, como soy yo hoy, de 68 años, y yo tendría 70, entonces yo tenía unos años bastante menos, y le dije, mire, por eso lo hacemos, porque lo hacemos para nuestros vecinos. Y claro que nos sentimos felices, porque en realidad... Sí, cuando el vecino le pregunta cuándo va a ser la próxima obra. A mí vino uno y me dijo, claro, nos había dado los troncos para una obra, no sé qué, y después al otro día me dice, pa, doña, yo le había regalado dos entradas, y dice, no, que no vamos a ir, pero vaya, don, estamos en un galpón que nos prestaban. Y entonces al otro día de mañana estaba tomando mate con la patrona en la vereda y me dice, doña, dice, pa, hace años que no nos quedábamos, ¿qué para pensar había ahí, conversando con la patrona hasta las 2 de la mañana? Dice, y otra cosa, dice, yo no sabía que usted era tan grande de atrás. Ay, y le digo, no, es que tenía 2 almohadas, hoy ya no me pongo las almohadas, desgraciadamente, esto fue 20 años atrás. Pero, a ver, esa cuestión, ¿no? Pero es lo mejor que le puede pasar a un actor, a una actriz, que le comenten que se quedaron hablando de eso. Claro. O sea, es importantísimo, porque yo siempre digo, cuando uno sale, yo soy sincera, a veces salgo del teatro, no sé lo que vi, a veces me pasa eso, ¿no? Claro. Salgo y capaz que a los 10 minutos ya me olvidé. Ahora, cuando uno ve un espectáculo y va con alguien, o cuando llega o se encuentra con alguien y comenta y después toma el café y sigue hablando de eso, bueno, eso ya aprendió. Y además también eso aprendió y cosa... deja algo. A lo mejor a mí me pasa muchas veces, ¿no? Que yo interpreto cosas que no, de repente no tienen nada que ver con lo que pensó el director en la propuesta. Bueno, todo eso es como muy importante. Pero todo eso quiere decir que un interés en la obra hay. La famosa término de Hitchcock, que inventó el término MacGuffin en el cine, y que dicen muchos que es lo que lo hizo trascender a Hitchcock, fue esto de una cosa vaga, estoy hablando de cine, pero sí. de una cosa vaga como la École Maltese. ¿Qué estaba diciendo? Una cantidad de términos y que dan lugar a la acción, pero que el espectador puede ir llenando cosas de su propia pecunio. Entonces el espectador va, y por eso el teatro. A mí con la pandemia me acuerdo que me invitaron para una mesa muy importante por videoconferencia, no me acuerdo qué, y todos hablaron de todo lo que podía hacer, que si se podía o no hacer teatro por redes sociales y todo lo demás, y de hecho yo ensayo por Zoom muchas veces, y he hecho coaching con algunos de mis actores por Zoom. Lo pueden hacer bien.
y con muy buenos resultados. Bueno. O sea, no dirigí toda una obra. Yo tengo una amiga que no. las obras que ha hecho, las ha hecho con el director, por Zoom, porque no tiene otra manera de hacerlo. Pero digo, es una herramienta. Pero no es, a ver, yo no estoy diciendo que sea. No, es universal. Pero cuando dijeron eso, que todos hablaban de eso, y acá viene el cuento, yo dije, yo no tenía que decir. Y yo digo, pero que yo no creo que ahora por la pandemia. La pandemia va a pasar. Yo tengo mi formación profesional de la salud, entonces yo tenía la certeza de que eso pasaba. En algún momento. Iba a pasar. Sí, la pandemia va a pasar, como pasó la influencia en 1898 hasta el 2005. Se murieron muchos, un montón, horriblemente, espantosamente, pero va a pasar. El teatro, o sea, el occidental, desde Tespis y los griegos y los templos y las pitonisas, pero desde antes, 4.000 años atrás, en Oriente, el teatro siempre es convivio, el espectador se necesita. Totalmente. Entonces no va a desaparecer. Lo que usted dice, ¿qué pasa cuando hay capaz una oferta muy grande en una ciudad? Y bueno, si yo puedo elegir para ir el fin de semana, y entonces ¿qué quiero? ¿Quiero reír? ¿No quiero? ¿O quiero pensar? Dice, no, mira, es un problema. Hay gente que no quiere, ¿no? Que no. Bueno, sí, bueno, nos vemos el viernes. A mí una persona me dijo, que no es teatrera, y me lo dijo, digo, vas a ir, ¿por qué no vas a ver tal cosa? Que me parece vos que tenés 35 años, yo siempre entusiasta, y me dijo, ay no, Mercedes, mira, yo la verdad que las pocas horas que tengo para estar con mi familia el fin de semana, laburo 16 horas por día, tengo la cabeza así, no estoy para ir al teatro y a pensar, a ponerme a pensar. Bueno, es una visión, la critico porque no abraza una cosa que a mí me gusta, no, está todo bárbaro, está todo bien. Sí, puede buscar algo más liviano, pero en general la gente interese más. Sí. Y sabe cuando lo aprende en los lugares que estamos nosotros, cuando se prenden gurises de 14, 15 años, chiquilines de 11 años, cuando vienen la madre y dice, fulana, estoy hablando de fulana de 8 años, que en un país como el nuestro hace fútbol femenino, y entonces toda la familia, porque son todos hermanos varones, y ella es muy buena jugando al fútbol, el año que viene le va a tocar el mismo día que tiene teatro, y al año siguiente se trancó bien, plantada, y con 10 años dijo, bueno, a ver cómo, no, yo el teatro no dejo de ir, a hacer teatro con 10 años. ¿Qué personalidad es? Bueno, no, y no trancó, y la familia la acompañó, y en un país como el nuestro, ¿sí? ¿No? Que es futbolero primero que nada. Entonces, totalmente, y somos, ¿no? Sí. Y yo feliz de la vida, de todo eso. No reniego porque soy como soy Juana, la peor de todo. Es parte. Pero todos, tenemos toda esa gente joven, gente de 18, 20 años, gente que, bueno, gente que presenta protagónicos hechos por chiquilinas de 16, 17 años, por jóvenes. Alan Bruno es un joven, ¿no? Entonces tenemos una cantidad de gente joven que por suerte va a agarrar la posta, que nosotros tenemos que cuidarnos de ser muy prolijos para con ellos. Y además hay mucho entusiasmo, que eso yo creo que es un factor importante para hacer algo que no es que sea difícil, pero muchas veces se complica a poner una obra en escena, conseguir los fondos, y si no se consiguen todo, ver cómo se hace, porque hay todo un atrás de eso que después vemos en escena. Y por eso yo le decía esa anécdota, decía, Mercedita, ¿cuándo va? Y yo me reía, pues decía, sí, a ver, pero nosotros hay grupos, y Juan Ángel tiene 30 y pico de años, el pequeño teatro de Durazno tiene 62 años, Sinfogón tiene como también, bueno, Eslabón cumplió 40 años hace un año y medio. Hay grupos que han marcado trayectoria, ¿no? Digo, como grupos, con el repertorio que han representado. Y porque somos órganos vivos también. Y hay momentos que somos 30, y hay momentos que los 3 chiquilines que tenían, se van a 18 años, se van a estudiar a Montevideo, y bueno, y los grandes resulta que tuvimos nietos, y entonces nos tocó por razones de la vida, ya se nos complicó. Otros que por razones, bueno, lo ascendieron en el trabajo, entonces ya no tiene tanto tiempo, o sí me gusta, pero bueno, mi familia me reclama. Ojo, porque para sacar una obra que capaz que va y se sienta enfrente
nos sentamos enfrente y nos cruzamos de brazos y decimos, me gustó, no me gustó, no lo escuché, no proyectó bien la voz. A ver, estamos ensayando una vez por semana, desde las 8 salimos del trabajo a las 7:30, 8 menos cuarto, y a las 8 empezamos a ensayar y terminamos a las 12 o a la 1 de la mañana. Exacto. Otros que no podemos hacer eso y hacemos de 10 de la mañana, cuando van docentes de Montevideo a un lugar que está a 4 horas y media de viaje, de ómnibus, llega a las 9 de la noche porque no puede perder el jornal, porque también es un trabajador, y ensayamos hasta las 3 de la mañana, que sería el otro ómnibus. Exacto. Entonces, otros que tienen que ir hasta el pueblo de al lado a buscar esa persona que llega en el ómnibus para después llevarlo en una camioneta. Por eso digo que... Yo cuando vienen a Montevideo me pasa eso, ¿no? Que muchas veces digo, ay, qué pena que esta obra no la lleven allá. Pero hay una logística atrás de traer a Montevideo un espectáculo que es tremenda. Digo, bueno, conseguir la locomoción. Porque, a ver... Babilonia, depende de dónde de qué punto vengan para saber cómo pueden llegar. Pero por ejemplo, Babilonia, que está en Ciudad de la Costa, que ahora si Dios quiere pronto van a estrenar su sala. Pero que están haciendo festivales desde hace años en la playa, en Ciudad de la Costa, en el verano. Ellos tienen también una estética. Alejandra Wegg le dirige y tienen actores y músicos, y Eduardo Migliónico, y está la hija, y están otros compañeros que... Ellos tienen una estética y un determinado perfil de espectáculos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Para moverlos tuvieron que hasta desarrollar un tráiler especial. Entonces, para ellos también venir a Montevideo no era fácil. No es fácil. Y cuando tuvieron que ir a la Bienal, el espectáculo había que hacerlo en la playa. Y tuvimos que buscar algo sobre un el lugar, río. exacto. Entonces, también eso, promover que los compañeros puedan ir a los lugares. Ahora el Conventillo de la Paloma, que lo hizo en Colonia del Sacramento, en una coproducción con la Roche en la dirección, pero interviene en el patrimonio, el burdel, y es una coproducción, y la comedia de Colonia. Bueno, ahora van a ir a Paysandú, porque fue donde encontraron una locación. Porque esa puesta en escena necesita esa locación. Estaba hecha en la Casa de la Cultura de allá de Colonia, que estaba igual que cuando la regional anterior, que llovía, no era chiste. Sí. Yo temblaba por las actrices, yo pensé que al otro día no veía ninguna. Pero muy profesionales, y los actores, todos hasta el final. Y la locación, que fue la misma, digo, uno miraba esa obra, y si de pronto no estaba hecho en ese lugar, porque ese lugar realzó tanto la apuesta. Y yo le dije todavía a Eduardo, ¿no le vas a presentar para la Bienal? Porque era multitudinaria la obra, ¿no? Pero estaba perfecta en el lugar que estaba. Y por ejemplo, el grupo de la Escuela 33 que presentaron la regional, el Rey Imaginario, también, que ese también es admite como salas más chicas y salas más grandes, o Tartufo, que presentó el grupo Idea. Idea, sí, eso sé, porque la regional de Maldonado. Bueno, Mutanteatro, que es un grupo de muchísimos años, también está con un espectáculo que se llama Ataúd para dos, creo. Ataúd para dos, sí, es verdad. Porque lo veo en las redes, ese helado a limón, veo una cantidad que están... Pero bueno, todas las redes, que los compañeros ahora subimos a las redes, me parece perfecto, porque además, hoy por hoy, yo le digo a los actores, el boca a boca. Claro. ¿Sí? Digo, porque es en todos lados que funciona. Y las redes bien manejadas. Las redes con buena difusión, digo, con los elementos apropiados para difunden muchísimo las redes. Difunden muchísimo, y además nos estamos como animando también a más cosas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque también nos sentimos como que tenemos para crecer. Pero lógico. Nadie está diciendo que un montón para seguir creciendo. Y hay algo que es importante también, el hecho de que con toda esta movida de haber sido reconocidos por primera vez, con un apoyo desde el Parlamento, con unanimidad de todos los partidos políticos, en ese momento también dio como un espaldarazo moral, vamos a decir. Es importante porque eso. Nos sacó de esa invisibilidad. Claro, existen, porque es claro, ¿no?
todo lo que se haga visible, todo lo que se haga tangible, está. Digo, no se puede eludir. No se puede negar. Exacto. Y la otra cosa que es muy importante, que es que nosotros, la primera cosa que reconoció a la ATI fueron los compañeros, cuando se trabajó, desde que había muchos integrantes de ACTU, para la ley del teatro independiente, de la COFONTE, la Comisión del Fondo Nacional del Teatro, que la ley se vota en el 92, en 1992, después se modifica en el 2006, se ayorna, vamos a decir, de alguna cosa. En esa comisión administradora, porque es una comisión administradora que está integrada por FUT y la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, que nuclea teatros independientes de Montevideo. Exacto. La SUA, la Sociedad Uruguaya de Actores y Oficios Anexos. Está la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay. Está la AGADU, que es la Asociación General de Autores. Está la ATI. Y estamos ATI. Entonces esa fue también una apuesta de los compañeros, de estar entre los compañeros. Claro. Y ahora, cuando empezamos a trabajar en el proyecto de la ley del teatro independiente, y ATI con SUA, con la Sociedad Uruguaya de Actores y la Federación de Uruguaya de Teatros Independientes, empezamos a trabajar en la redacción de la ley del teatro independiente. Esa ley se vota en noviembre en el 2019, pero no se alimenta. Claro. Entonces, una ley, bueno, también pasó con COFONTE, que se alimentó un poquito después, no mucho tiempo, no tanto como 4 años, pero se alimentó un poquito después. Porque hay que conseguir los recursos, ¿no? Sí, eso es fundamental. Entonces, ¿qué pasa? La ley del teatro independiente va a tener un consejo que va a estar integrado por 2 integrantes de SUA, 2 integrantes de FUTI, 2 integrantes de ATI, y un integrante que es el que va a ser la presidencia, que lo nombra el Ministerio de Educación y Cultura, que es de turno respecto al gobierno a qué bandera política de turno en ese sentido, ¿verdad? Claro. Entonces, tiene como objetivo la profesionalización, fortalecer las salas, fortalecer es decir, todo esto de impacto. Fuimos recibidos del 12 de septiembre por la Comisión de Hacienda y Presupuesto también del Parlamento. En la delegación había compañeros de SUA, de FUTI y de ATI, porque en este presupuesto nacional el Ministerio de Educación y Cultura, entre las cosas que manda dentro de su presupuesto, al Ministerio de Economía y Finanzas, pone alimentar, que quiere decir votar fondos para la ley de teatro independiente, para que pueda empezar a funcionar. Exacto. Nosotros fuimos recibidos el 12 de septiembre, que fue Lucía Montenegro, una compañera de la secretaria de la directiva de ATI, que forma parte del Grupo Eslabón, que forma gran parte del Grupo Eslabón, a pedir que si se podía ampliar un poquito, a pedirle a Hacienda y Presupuesto que a ver si lo que había pedido el Ministerio podían aumentar esa partida para tener más impacto, porque sobre números que desarrolló muy bien la compañera de SUA, Lila García, y de FUTI, porque no dan los fondos. Bueno, fuimos a pedir que aumentaran los fondos. Claro. Bien, en ese marco también ATI ha crecido en ese aspecto, ¿no? Claro. Por ejemplo, participamos en la redacción de la ley. Es importantísimo. Con los compañeros de SUA y FUTI, siempre en muy buenos términos y siempre sumamente apoyados. Y ahora para la Bienal va en representación de SUA Blanchet, así un referente de lo que es el diseño lumínico del Uruguay. Sí, la verdad va por FUTI, va Graciela Escuder, una referente del Teatro Nacional. Bien. Va Miriam Caprile, que es crítica y que va por ACITEG Uruguay, que es Teatro para la Infancia y Juventud. Van Estela Mieres y Hugo Blandamuro por AGADU, que también son 2 grandes otro logro de ATI que fue importante, que en esta movida de las regionales y la Bienal
Agadu nos apoyó, no quiero decirlo mal porque, bueno, pero Agadu nombró las regionales y la Bienal las obras como de interés cultural. Bueno, es importante. Y entonces Agadu nos regala, porque al autor de las obras que se presentan, los derechos de autor hay que pagárselos. Sí, claro. Entonces Agadu los paga y a nosotros nos desgrava porque es Agadu que se los paga el autor. No nos regala el trabajo el autor. No. Y hay una cosa que tenemos que tener clara. Los dramaturgos no solo son teatreros, porque dramaturgia es el formato de escrito para teatro. Sí, totalmente. Los dramaturgos no solo son teatreros, sino que son trabajadores que muchas veces de eso viven. Claro. Y hay veces que la gente, alguna persona dice, pero ¿y por qué derechos de autor? Bueno, mirá, es el salario del trabajador. Es el salario es lo que la persona por su trabajo hace. Claro. Y entonces todas esas instituciones nos acompañan, la Asociación de Críticos, que va como siempre, y van del INAE Zidane y Lloritz, nos van a acompañar en el lanzamiento. Entonces, nos parece que hemos crecido en eso, ¿no? No la vidriera por ser de lo que tiene que ver con reconocimiento, o sea, es un reconocimiento del país. Claro. Digo, no es un reconocimiento de un departamento o de una intendencia, o sea, es el reconocimiento al movimiento de todo el país, digo, porque en todas las instituciones que usted nombró hay personas que forman parte de ellos de hace años, y en ATI también pasa lo mismo, hay gente que está desde la fundación, hay gente que se va incorporando, y creo que hay gente que ha estado y se ha ido y ha vuelto. Exacto, un buen legado para los más jóvenes justamente es encontrar la casa toda en orden, ¿no? Porque ATI de a poco ha ido poniendo yo creo que ATI ha tenido gente, con su gestión. Hay una cosa que a mí me gusta mucho de ATI, como yo tengo un perfil gestor ahí medio, ¿no? Medio duro. Yo creo que de la parte germánica que viene y que mi apellido denota, austríaca, me vienen ciertas durezas de orden, y de la parte siciliana que me aportó mi madre y todo, me viene todo eso, que es lo que me hace la movida. Sí, lo que está ahí presente. Lo que es ahí, la parte de emoción, ¿no? Entonces ahí en esa ciclotimia, que vendría a ser la ciclotimia es lo que vendrían a llamar la bipolaridad entre los gestores es verdad, y eso, sí. Yo creo que ATI siempre fue ordenada. No, pero yo no hablo de eso. ATI tuvo una institución que tiene una estructura muy sólida al día de hoy. Claro, tuvo momentos como que fue creciendo, ¿no? Como órgano vivo, y tuvo momentos más flojos, como tenemos nosotros en la vida, porque nosotros nacemos, somos niños superpoderosos y en la adolescencia empezamos como ahí, y bueno, y también, y somos como un órgano vivo, nos ha pasado algunos momentos de más flaquezas que otros, hasta que pero nunca de estar debajo del piso. No. Y en lo artístico menos que nada, capaz que en lo organizativo puede ser en algún bajoncito. No sé, yo desde hace años que voy a las bienales, la primera presidenta de ATI un gran trabajo. Fue una mujer, y la tesorera era mujer, y la secretaria era mujer, y hace 2 periodos que la presidencia la tiene una mujer. Entonces, esto no lo hago como una reivindicación, porque en ATI no somos una falange política de ningún partido político. No. Y usted sabe porque ha tenido el convivio, ha convivido con nosotros, ni somos, ni tenemos un discurso, todos tenemos posiciones políticas muy claras, y las ejercemos como personas y nuestro grupo, pero no las imponemos adentro del colectivo de ATI, ¿verdad? Está perfecto. Entonces, de que naturalmente, de que espontáneamente ATI tenga esas 2 situaciones, habla también de una cintura política, de una... Es que no se pueden formar, los grupos monolíticos no existen. De una cintura política, de una... Nosotros en ACTU tenemos
poquito de todo. Yo me acuerdo que cuando yo ingresé como fiscal en ATI, que fue en el 2003 creo, o 2004, 2003 creo, yo ingresé como fiscal y era la única mujer de directiva y de fiscal. Pero ojo que las fundadoras habían sido mujeres, en directiva estoy diciendo, hubieron montones de compañeros cofundadores. Nunca ha sido eso un problema. No. O sea, nunca ha sido esto. No pasa por ahí, ¿no? Siempre ha sido sobre competencias, de tiempo de dedicación, de compromiso, de visión. Y hoy día la directiva está integrada por 4 mujeres y por Carlos Daniel La Paz. Las directivas anteriores hubieron 2 o 3 mujeres y hubieron momentos de 3 o 4 varones. Pero sí, eso ha sido, pero sí es importante para la flexibilidad. Claro porque son visiones diferentes. Sí, son miradas distintas. Son miradas diferentes, sí. La forma de negociar es diferente, sí, de algunos y de otros. Entonces, esto de tener fondos para circular, y quiero decir esto, tenemos las obras para niños muchas veces son con mucha escenografía, con muchos actores. La obra que presentaron las regionales Winnie's y la obra que presentó en regionales Los Positivos de Fray Bentos y Winnie de Paysandú, conozco los dos grupos. Son obras con 15 actores, con 12 actores, con escenografías enormes. Mover esos espectáculos que son sumamente valiosos y hay que moverlo, sí, no es fácil, y con estos aportes hemos podido hacer programas de circulación y se han todavía es una pena que esos espectáculos queden solamente en la vueltita. Y bueno, ¿no? sí, y hay compañeros, hay lugares que tienen... Pero hay gente que trabaja, yo porque lo vuelvo a decir, lo veo porque me mandan incluso muchas veces los comunicados, ¿no? Pero, por ejemplo, Los Positivos es un grupo que trabaja mucho durante el año. Todo el año. Ellos trabajan todo el año. También. Y Winnie también trabaja todo el año. O sea, hay grupos que ya de por sí, que yo creo que deben ser pocos los que no lo hagan, porque yo siempre veo que hace Homer lo sube, que va para acá, que va para allá, con esta obra, con otra, que estrena. Cuando yo dije de las obras, yo hablo de la producción propia. Sí. O sea, claro, hay que tener un director que tenga tiempo, lógico, y que tenga ganas para sacar 2, 3 obras por año. Los grupos que tienen más de una persona que dirige, a veces son más fuertes y pueden sacar más cosas. A veces hay grupos que tienen una sola persona que dirige y sacan un espectáculo cada 3 meses, porque todos tenemos perfiles distintos, y esa es una cosa importante. Un jurado, sí, no voy a decir el año porque daría los nombres, uno de las personas me dijo, también, súper nos respeta, súper nos quiere, súper nos ha aportado de todos lados. Y ¿sabe lo que yo encuentro? Dice que las regionales, yo lo que no vi, dice, fue como un discurso, algo. Y yo le digo, vos lo que... Entonces yo, matemáticamente, yo me voy siempre para la matemática. Entonces, le digo, lo que no viste es un común denominador en los contenidos, en el discurso escénico, en la plástica. Sí, claro, es como todo muy heterogéneo. Entonces yo le diría que nosotros somos una amalgama, una amalgama de creadores. Nosotros no somos... Tiene que ser así. Nosotros no somos es como una sola funciona, cosa, ¿no? Porque si uno ve también, digo, no sé si sea de Montevideo la persona, pero sí, ve mucho teatro en Montevideo, yo veo cosas tan distintas de una sala a la otra, que a veces digo, a veces me quedo en la misma sala porque hay 2 espectáculos para ver. No hace mucho hice ahí una de niños en otro lugar y 2 de corrido en una sala. Y los 3 espectáculos, contando el de niños, tenían estéticas totalmente diferentes. Claro. Y está perfecto, porque responde un poco a la diversidad. No es pero a veces esa persona, por ejemplo, no lo dijo ese compañero de teatro desde un lugar de crítica. Lo dijo porque él tenía una expectativa que después, cuando vio todas las regionales... Claro, hay que ver eso. Tenía una expectativa, él, como yo puedo decir... Claro. Por ejemplo, yo puedo decir, porque mi pueblo fronterizo y estamos en 2 horas en Buenos Aires, sí, o en 1 hora y media, entonces es común que la gente vaya a ver teatro a Buenos Aires. Sí. Como en la frontera seca, como Rivera.
Claro. Como el grupo de Michel Cross, es decir, son fronterizos. Claro, lo ubico porque... Entonces, ¿qué pasa? ¿Nos queda cerca y está mal que lo hagamos? No. Pero yo puedo ir al microcentro de Buenos Aires o puedo ir al Under. Y puedo ir, y voy a ver cosas diferentes. Y puedo ir dentro del microcentro de Buenos Aires, voy a encontrar obras. ¿Se puede quedar por la calle Corrientes o se puede ir a otro lugar? Pero en la calle Corrientes. Y ahí va a encontrar diversidad de productos también. Totalmente. Entonces, bueno, eso es la riqueza del arte. Eso para mí es lo que vale mucho eso, ¿no? La cartelera nuestra es, acá en Montevideo, es descomunal, la verdad que es. ¿Cuántos espectáculos estiman este año ustedes que tendrán? Y van a pasar los 300. Sin contar las 10 obras que voy a ver a la Bienal. Van a pagar. Sí. Eso. Bueno, ¿se acuerda que hubo, yo no voy a decir cuál era otra institución que apoyaba, porque se hacía en la previa de los Florencios hace muchos años, un piquiniqui, para decirlo para los compañeros, y que acto organizaba, no sé qué, no sé cuánto, y había una institución que la organizaba. Pero esa institución era de extranjeros y estaba dirigida por extranjeros muy afín a la movida teatral. Y un día les dice, una persona que vino al frente de eso, al segundo año les dice, yo no puedo creer que en esta población, y estaba hablando de Montevideo, el señor no conocía, a nosotros no nos tenía registrado en el mapa. Me lo dijo antes de irse. Cuando se fue de esa delegatura. Y me dijo, porque lo encontré en el galpón, yo iba con Betty y él estaba, dice que eso era lo que iba a extrañar en Madrid. No porque en Madrid no haya montones obras, sino por el hecho de que acá es un abanico tan grande, digo, que es increíble. Además, voy a extrañar la cantidad de espectáculos, la oferta, porque de pronto puede pasar, nos pasó, de hecho, ¿no? Yo cuando entré a Acto, estoy hablando del año 80, estamos hablando sí, porque en el 81 estaba en Paysandú, en la primera reunión. Sí, ahí teníamos para juzgar como mucho, pero como mucho 50. Y debían ser menos, porque ¿qué pasaba? Existían las temporadas, no se olvide de eso. Yo que sé, Esperando la carroza hizo temporada, El Rey y la Muerte, Doña Ramona, todas. Entonces, ¿qué pasaba? Yo era socia del galpón en el circular, ¿no? Venía Huguito Leao a cobrarme, que es el iluminador del circular, y ¿cuándo cambian la obra? Van a tener otro estreno, porque claro, eran años con la misma obra. Después vino el fenómeno de Socio Espectacular y creó un poco... otro movimiento. Si no les gusta la palabra, yo la uso igual. Es como un supermercado, digo, porque constantemente está rotando una obra, otra obra, y el tema son las pocas funciones. Pero yo creo también que hay otra cosa. Esto es un análisis personal y que es mundial. A ver, llegó el zapping. Sí, claro. Llegó lo vertiginoso. Yo no quiero... Sí. La gente... Usted hace una obra ahora de 2 horas de largo. Usted tiene... A ver, en el Teatro Romano, que todavía queda uno en pie en España, iban 50.000 personas y las madres iban con la nodriza, que le amamantaban a los chiquilines. Que quedan horas, y me acuerdo que en un festival, no me acuerdo si era en España, sí me acuerdo que la obra se daba 2 días, pero no 2 días, sino una parte de la obra, 2 horas, un día o 3 horas, y el resto al otro día. Pero además, en esas obras, por ejemplo, hay una cosa que siempre me impactó muchísimo, las que tenían con los zancos, que abrían la obra como un monólogo, ¿no? Que aparecía con zancos como no era ni un clown ¿cómo que se llama? No era ni un clown ni un payaso. Ni un payaso, bueno, pero era que... Y entonces eran 50.000 personas en aquella cosa enorme, que la acústica le daba el cielo, y la forma maravillosa que tenían de ingeniería y de arquitectura esos espacios. Y entonces empezaba a decirle: vosotros, ignorantes, burros, no sé qué, no sé cuánto. Y la gente le aplaudía porque no escuchaba la mitad de lo que la persona decía. Y aplaudía feliz. Y esa era
la introducción. Claro. Entonces, yo creo que no, que el teatro sigue siendo válido. Yo creo que ahora hacer una obra de más de una hora, mucha gente. hay que meterle el pecho a las balas para hacer una obra de 1 hora y media, porque la gente también... El tema es que hoy la gente pregunta cuánto dura. ¿Cuánto dura? Antes no preguntaban, no se nos ocurría preguntar cuánto dura un espectáculo. Yo le puedo decir... Entonces, ¿qué pasa? Es la inmediatez, ¿no? Pero eso tiene una razón bioquímica. Son 60 minutos. Yo fui a ver una obra que demoré más en la ida y la vuelta que lo que vi, eran 45 minutos. En Montevideo, en mi pueblo, voy de la esquina. Sí. 45 minutos, me muevo 1 hora y cuarto, 1 hora y media y tal. Pero bueno, no digo ni si buena si mala. Yo lo que digo que también hay que tener una gran capacidad de síntesis al escribir. Contener todo lo que puede contener el espectáculo en tan poco tiempo. De lo poquito que yo he dirigido son 55 minutos, 1 hora 05, 48 minutos. Sí. Yo siento que... 45 hay obras en cartel, hay de 45 minutos, hay de 50 y que de 65, 1 hora 5, pero también hay de 2 horas 20. También. Y todo es válido. Pero tienen público todas. Todas. O sea, hay gente que lee, entendió el contenido, digamos, le interesa ese contenido y va a la de 2 horas. Hay otra gente que va a la de 50. Y hay gente, como la presente, que pregunta qué hora termina, a ver si puedo entrar a otra. A la otra, porque usted tiene que ver todo. No sé cómo queda. Usted está apuntando. No, si no anoto, muero. Y además ahora, gracias, porque no hay programas. Se agradece. Que nos dejen colgados el programa. Pero código QR ya. Ahora hay código QR que todavía... Bueno, yo soy medio lenta para eso, pero bueno. Pero bueno, yo lo que creo pero hay una diversidad. Pero hay una cuestión que tiene que ver, que no, más allá de este formato de acceder que se generó acá en la ciudad de Montevideo en un momento determinado, que todavía existe, que usted nombró, yo creo que tiene que ver con una cuestión social, que es, usted dijo la palabra perfecta, que es inmediatez. Sí. Y a ver, y yo le digo la palabra que fue antes que esto, que es el zapping. El poder ir de una cosa, de un contenido al otro, y entonces estamos viendo 2 películas que son distintas y a las 2 le vemos el había una vez, ¿no? Sí. El me está pasando ahora y mañana no sé qué. Que es la dramaturgia de nuestras vidas. Sí, sí. Entonces yo hago así y no quiero estar con los chiquilines, que pueden estar en 3 redes sociales a la vez. Sí. Entonces, y que nos miran, usted, bioquímicamente cada vez que usted mira un TikTok, ¿sabe lo que le larga a su cerebro? Dopamina, una sensación de bienestar. Entonces la gente, si está 2 horas en una cosa, la dopamina para que le salga tiene que estar la dramaturgia escénica tirando, así como el corazón. Hay una cosa que es importante también, ¿no? Mantener la atención del público en lo que se está haciendo, porque hoy todos, los que somos más grandes, los que son más jóvenes, los que son jovencitos, adolescentes, digo, el contenido tiene que tener algo atractivo para que yo me cuelgue de eso. El contenido y el ritmo. Y el ritmo que tenga. Por ejemplo, las comedias, si no tienen ese ritmo de tuyo, mío, se perdió, murió. Bueno, creo que de los formatos que es muy difícil hacer comedia. Yo creo que es uno de los formatos más difíciles. Así como es muy difícil mantener es muy difícil, porque el teatro para joven audiencia, el niño es sincero absolutamente, y cuando el niño se empieza a interactuar y decir, y qué mal chiste, porque está novio, siempre. Ese sí que no tiene problema en spoilear en vivo, spoilea así nomás, y tira, y contesta. Y si no me gusta me voy, porque el adulto, por lo menos yo, no me levanto jamás de ninguna función, se me ocurre hacerlo. Yo lo vi en una muestra de Montevideo, que quedó la sala vacía, que fue la única vez que lo vi. Una muestra de teatro. ¿Se acuerdan la muestra de teatro de Montevideo que organizaban ustedes, los críticos? Sí. En una obra que trajeron de un monólogo de un italiano.
Ah, me acuerdo. Fue muy horrible, fue la primera vez, digo muy horrible porque tiene que ser horriblemente dicho. Sí. No es porque fue horrible, pero fue muy horrible para la persona porque yo me quedé hasta el final. No, para mí hay que quedarse. Yo Pero, he visto cosas pero extrañas, quedé sola pero yo bueno. y otro compañero de la movida teatral. Estábamos sentados separados y de repente se paró un espectador, otro le gritó no sé qué cosa, la gente se empezó a chiflar, a decir cosas y el hombre se fue. ¿Vio cuando uno dice, se fue por el mutis por el foro? Bueno, mutis fue la única vez que lo vi, un mutis por el foro legítimo. Sí. Y fue muy horrible. Después me enteré por Gloria Levy, una gran protagonista del Teatro Nacional, Sí. que eso había habido como una cuestión ahí, que este señor hacía laboratorio Sí, claro. en teatro no era Máscara, sino que hacía en Italia, hacía un laboratorio de un tipo muy específico de teatro, y él hacía laboratorio de investigación. Claro. Y bueno, ahí hubo unos contactos para traer esto a través de una embajada, a través de no sé quién. Claro, sí, sí. Y bueno, y el hombre fue a presentar su trabajo, pero la gente fue a ver teatro, una obra, no sé si me explico. Claro, son cosas distintas, ¿no? Porque hoy por hoy, cuando alguien dice, bueno, en el marco de esta bienal, por ejemplo, va a haber una charla sobre, y no es teatro eso. No, o un laboratorio. O un laboratorio o algo en formación, entonces la gente ya va sabiendo qué es. Y van a lo que les interesa. Es como se vende, ¿no? Un espectáculo, porque si mentimos, digo... Pero eso no fue una mentira, fue realmente fue algo que de repente no se tenía en cuenta, que pudiera ser así, y no tenía un atractivo para el público. Fue duro. Y no, yo pienso que para la persona tiene que ser muy bravo. Sí. Fue duro. Y yo como el público neófito. Claro, sí. Yo todavía en esa época ni pensaba que algún día iba a estar en estos movimientos. En esta movida. Yo tenía una compañera en la salud que era actriz del teatro circular y nunca podía porque tenía hijos chiquitos, como yo, pero yo me guardaba las licencias. Claro. En los 3 hospitales, el hospital y los 2 sanatorios que trabajaba, me guardaba las licencias y mi marido me apoyaba, porque eso era estrategia también, era también claro, sí, hay que una red de apoyo bien, familiar. A ver, había 2 niños y yo me tomaba las licencias reglamentarias para poder sacar el abono para poder ir a ver. Para ver las muestras. Y las 10 muestras, fueron 10, ¿verdad? Sí. Las vi enterita de pe a pa antes de saber ni imaginarme. Porque el teatro nací al teatro desde esa presencia, ¿no? Desde ese lugar de veedora compulsiva. Las muestras eran muy interesantes, además, porque no era solo la muestra en sí, ¿no? Sino que había también muchos talleres de formación con extranjeros, con gente que a veces para el público podían ser inaccesibles. Pero ¿no? nada, yo no hubiera conocido a la mitad de la gente que vino ahí. Llegar de repente a determinados teóricos, a determinados directores o formadores, digo, tenían muy lindo contenido, siempre alguna falla, bueno, siempre las hay, ¿no? Bueno, pero se trataba de abrir la ventana, ¿no? De que se vieran cosas de otros lugares, todavía tenemos los videos. Es lo que dice, tienen los videos, bueno, eso es un poco lo que hace las regionales y la bienal. Porque en algún momento muestran también la gente que tienen, ¿no? Porque esa es la idea. Es vidriera también, claro. porque a veces, por ejemplo, en algún momento se hizo un listado de festivales del Uruguay y no pusieron la Bienal de Teatro del Interior. Entonces compañeros me atomizaron. Lo hizo mal. ¿Por qué no pusieron, pusieron la Bienal de Teatro del Interior? Claro. Y entonces yo, que soy peleadora en el sentido de que yo no peleo, pero... pero lo justo es pregunto. Y ya estábamos en 4 regionales, entonces tenemos 4 más la bienal, son 5 cosas, y el argumento de quienes en ese momento lo generaron, y que no era despectivo, era un argumento analizado y pensado, porque son gente sólida, competente y con autocrítica, era que lo nuestro es toda una movida endogámica, interna, de la gente Entonces, hoy por hoy, el otro día en el Parlamento, una persona no sé si de Tacuarembó, de Rivera, no sé qué, dijo,
nosotros no estamos lejos de Montevideo. Montevideo está lejos de nosotros. Porque el país ¿no? Entonces, como 50 grupos porque la Bienal sigue sin estar en el listado de festivales y las regionales. ¿Al día de hoy? Al día de hoy, y después de haberlo consultado en distintos gobiernos. Esto no es una colecta, vuelvo a decir, no es de nadie. Esto es así. No, está claro. ¿Por qué? Porque ustedes son solo las obras de ustedes. Y en un festival donde la curaduría la hace nada más que una persona, y hay 10 obras, ¿qué tiene de abierto si las convoca una sola persona? Porque abierto es un llamado abierto. Sí, claro. ¿Está? Sí. ¿Nosotros qué hacemos? Una convocatoria abierta entre 50 grupos que están distribuidos en todo el territorio nacional. Y se presentan un montón, además. Y se presentan 32 más de 30, años, 100, más de se 30. presentaron 34, hay compañeros que no pudieron concretar, otros que... Porque estamos vivos y lo hacemos. Claro. Y esto no es discrepancia. O sea, no es ¿cómo puedo decir? No es pelea ni es nada por el estilo. No. Porque de todas maneras igual existimos, nos pongan o no nos pongan en un listado de eso. Pero es del país. Pero bueno, no somos endogámicos, no somos cerrados, ¿no? Porque, a ver, han habido festivales que trabajan con determinados 3 o 4 grupos, y eso que tiene de abierto, si el llamado es nada más que entre ellos. ¿Está mal? No, está muy bien. No, lo hacen de esa manera. Pero Bueno, organiza... también en la mesa del 2023, ¿no? ¿Estoy diciendo bien? Sí. Que se hizo en Paysandú, la regional, la primera. Que ustedes fueron, que fue Álvaro Loureiro, Sí. y no pudo ir Goldstein, que fueron los 3 primeros que estuvieron en el 81 en la primera reunión. Claro, y alguien dijo que el trabajo tendría que hacer entre el teatro independiente de todo el país. Yo creo que ATI tiene un perfil. El país es lo que tiene 50 grupos adentro, todos distintos, y con actores, actrices y directores de distintas formaciones, porque es la realidad, ¿no? Hay gente que la conocemos de toda una vida y gente que la conocemos ahora. Entonces digo, también hay... Y hay una cosa geográfica que también nos hace de mucha apertura, porque tenemos grupos como el Eslabón, que está en Canelones y están a 1 hora. Está ahí nomás. Y tenemos grupos que están en Ciudad de la Costa, y tenemos grupos que están en Paysandú, Claro. grupos que están en Nico Valle, tenemos grupos también, que están en La Valleja, 33. Entonces, 33, ¿qué pasa? sí hay. ¿Qué sucede? Bueno, Durazno, el centro del centro, y Durazno. de hecho, la sede de ATI Sí, yo sé que es Durazno. el pequeño Teatro Durazno, porque la reunión de conformación de ATI el 4 de mayo de 1986 fue en el pequeño que Teatro se conformó Durazno. la asociación civil, fue en el pequeño Teatro Durazno. Pero la Bienal se ha venido sosteniendo asambleísticamente hablando, porque esto se puede votar y cambiar. Claro. Se ha venido sosteniendo siempre en Paysandú, porque hay como una identidad histórica también. Y bueno, porque en el 81 fue la primera reunión en Paysandú, la segunda... Es decir, ¿alguien es dueño de? No, la asociación Lo es dueño bueno, de... digo, con los años, es que uno conoció gente, tanto en Montevideo como en otros departamentos, que lamentablemente ya no están, por temas normales de la vida, ¿no? Pero qué bueno, a veces digo, ay, qué grande que uno está, y a veces digo, qué suerte, porque llegué a conocer determinados baluartes de Paysandú y de tantos lugares que hoy no están, pero Bueno, que dejaron aquellas obras que uno no las olvida. La primera reunión surge porque un grupo de Paysandú trae una obra de Galpón sí. que se sostiene un mes en cartelera, cuando era la época que usted dice, en el 80 y el 79, donde se hacía ¿cómo que se llama? Usted dijo la palabra, temporada. Y Claro. se sostuvieron obras del interior, es decir, de grupos del interior, Sí. de temporada. Entonces,
bueno, la gente de La Mancha, oh sí, La Mancha ha venido. Ahí está, y después hubo un tiempo que La Mancha no estuvo en ATI, porque somos un órgano vivo, y ¿sabe qué? Y está bien. Y después volvió, y sí, son las cosas que van sucediendo. Ahora también, no digo que uno tiene, yo no me olvido cuando los primeros movimientos, no me olvido de los tallarines, que era tan lindo cuando fui una vez a Paysandú, y estábamos comimos en un lugar que era un convento, y eran las monjitas que servían la comida, y me acuerdo que eran tallarines. ¿Era Paysandú o era Canelones? No, Paysandú. ¿Sí? No sé si era un colegio o si era un convento, pero eran las hermanitas. Porque ese de las hermanas había uno de Canelones, que fue uno de los fundadores, ese grupo de teatro. ¿Pero usted qué dice? ¿De Lionel, dice usted? No. Había un grupo de teatro Canelones que fue uno de los fundadores, que eran religiosos. Yo siempre me acuerdo, digo, porque uno ve que son 50 grupos, ¿no? Pero cuando empezaron eran muchísimos menos, digo. Yo me acuerdo en el 2010, la regional, en el 2009, creo que fue, 2009 o 2011, la regional en Mercedes, que las compañeras de Teatral de Cañada y Nieto la hicieron en la regional, porque nosotros no solo hacemos teatro, hacemos convivio. Y en el convivio de una familia que está con fuerte origen italiano, como somos los uruguayos, la pasta. Me acuerdo que las compañeras de Teatral Cañada de Nieto dieron ravioles caseros, que en la revida hay comidas que no me olvido más. No. La tapioca de Juan Ángel, de la regional de Juan Ángel en el 2021. Me acuerdo. Más una comida que yo estaba régimen y no la probé, pero yo me comí el de María Rosa, lo otro que no era mío, y me traje una vianda, Carlitos Roslick, del Juan Ángel es testigo. Bueno, y la comida que había preparado allá en el 21 fue también, ¿no? Sí, que fuimos a comer a la casa suya. Ah, bueno, ahí cocinó Osvaldo Ale, ¿se acuerdan? Sí, cómo no. Porque ese fin de semana ustedes fueron en el 2021, para los que no, fue post pandemia, claro, fue la primera vez, y nosotros no suspendimos. Somos 20 bienales porque no suspendimos las regionales. ¿Qué hicimos? Se había abierto una ventana, y en esa ventana llevamos al jurado en una camioneta a circular por el país cada fin de semana. Para mí fue de la Bienal, Así que fue el jurado que ya participó. Fue un derrotero artístico de conocimientos de sala. Increíble. Y es tan bueno eso. Degustación gastronómica. Yo entiendo lo que dicen los compañeros, ¿no? Que les gusta estar en contacto unos con otros y verse las obras. Pero a mí en lo personal me pareció un trabajo divino conocer las fortalezas y debilidades de los grupos, ver dónde ensayan, o en el caso que tengan sala, porque algunos no la tienen, pero en el caso que tienen sala, conocer las salas, ver los espectáculos in situ, ¿no? Porque está concebido para esa sala, y uno después ve cuando se traslada, que es lo que hablábamos hoy, ¿no? Que puede ganar o no, digo, eso dependerá, ¿no? de cada grupo, como lo orienten, pero digo, para mí fue, de otra manera creo que no hubiera conocido todas las salas que conocí. A mí en lo personal me pareció fue muy genial, agraciada, la de Dolores, Sinfogón, circulamos todas. En esa bienal, que fue en la del 2021, creo que fueron 20, si la memoria no me falla, fueron 26 obras que se presentaron, o 28. 26 o 28 obras las que se presentaron. Y cada una en su lugar, no quiero mentir, y conocer, digo, tener un bueno, acercamiento lo que acabo de decir muchas de Ombué, veces no se da, ¿no? Ombué y Juan Ángel, y el cuarto telón, cuarto ensayo, perdón, Osvaldo Ale, no te enojes, el Juan Ángel y el cuarto ensayo, que son los dos de Ombué de Valle, una ciudad que tiene 4.000, 5.000 habitantes y tiene 2 grupos de teatro. Increíble, ¿no? Bueno, en Colonia hay 5. Sí.
Y en Paysandú hay... Y más que no pertenecen a ATI. Perdón porque estoy... 3, pues ahí, pero ahí debe haber más grupos. Yo cuento 3 así por en Paysandú. Paysandú está el TIP, está... Socios de afiliados a ATI, está TIP, Winnie's, Destino Final, Aras, Cuarto Telón. Son 5. Pero hay más grupos de teatro. Pero hay más. Hay más grupos. Ahí por la vuelta hay más. Por la vuelta hay más. Y hay otros lugares que, bueno, que hay un grupo, pero... Y hay otros que Maldonado tiene también. Maldonado tiene el Sí Porque Sí, tiene porque la Tarasca y de La Mancha. No, Sendero y La Mancha, y tiene otro grupo más. María Batalla. Sí. María Batalla, no me estoy olvidando. María es la que ganó en 17 minutos. Con el espectáculo que hizo sobre Otelo. La María Batalla, sí, está. Sí. Que no me sale el nombre del grupo, pero lo sé. Lo debo tener por ahí porque lo sé. María, no te enojes, te estamos nombrando de las compañeras, no se ofenda del grupo y la persona que es la delegada. Pero bueno, el hecho, yo creo que más importante también es esto. En 40 años hay grupos que han estado... Fernandino es sala, no es grupo, ¿no? Fernandino es un grupo, tiene una sala, integró ATI, después no integró ATI, después integró ATI, ahora no integra ATI. ¿Por qué? Porque somos órganos vivos, la gente a veces... un ciclo, por su propia vida, su ciclo biológico, sus necesidades, y también los colectivos de cualquier cosa, todos sabemos, no importa si es en el fútbol, hay liderazgos personales, hay entrega personal de determinadas personas que bicicletean en el dulce de leche, que meten músculo, que usan sus propios contactos políticos para el grupo, y otras personas que voy si me dan, voy si saco. Pero eso pasa en el baby fútbol, pasa en la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay, estoy segura, pasa hasta las mejores familias, pasa en TNT. Entonces pasa en todos lados, y eso está mal. No, somos personas, no somos ni diferentes ni no diferentes. Cada uno tiene su personalidad. Sí tenemos clarísimo el objetivo de expresarnos a través del teatro, de contarnos a través del teatro, y llegamos a 50 con compañeros que realmente han hecho aportes en contenido, en estética, y hemos tratado de crecer también en la gestión desde todos los lugares. Por eso digo, si tienen la ocasión, me pone acá, Sin Telón del Este, me pone. Gracias, María Batalla. No, Carlos Daniel La Paz. Gracias, Carlos Daniel La Paz. Gracias, está. ya aclaramos el panorama. Y ahora, si la gente quiere ir a ver los espectáculos, porque yo... En la Bienal es la entrada libre y gratuita. Van a entrar, obviamente, vamos a hacer reservado para llegada. Sí, vamos a tener que reservar porque, a ver, de los compañeros que van a hacer la curaduría de los que actúan, tienen que ver todas las obras, o sea que esa gente va a tener un cartelito que dice reservado, pero van a ser mínimas esas entradas, que las sillas van a estar, las butacas va a decir reservado, porque todo el mundo lo entiende. Después es por orden de llegada, porque justamente también con ese apoyo que hay distintos horarios, ¿no? Y vayan haciendo la cola. Pero vamos a hacer la cola todos. Claro, incluso los que tengamos que estar en muleta. Claro. Entonces vamos a hacer la cola todos. ¿Por qué? Porque es entrada libre. Ayer me llamó, como le decía, un docente de actividades infantiles, o un profesor, o un coordinador, ¿no? Y estaban gestionando eso para llevar, y entonces era una la obra que ellos tenían interés en primera instancia, después yo le hablé de otras más también, era para Rescatate en el Teatro Florencio Sánchez, y bueno, es una sala de 380 localidades. Entonces, es grande y admite un montón de gente. Sí. O sea, hay que hacer cola, pero uno entra. Sí, hay que ir un poco antes, pero uno entra. Porque según la cantidad de gente que haya esperando, se da sala antes. Pero la sala de arte teatro son más o menos unas 150, 170 localidades. Hagan cola temprano, ¿sí? porque el teatro y la sala de
la sala de la Casa de la Cultura, la Pías, Miguel Ángel Pías. Lo tengo que decir Pías y después de memoria Miguel Ángel Pías. Y ahí me sale todo en la Casa de la Cultura de Paysandú, y son más o menos unas 150, 160. Sí, hay que hacer cola y temprano, de todas maneras, ¿no? Para poder conseguir, porque además tienen un listado de obras, todas, digo yo. Pero lo más importante las conozco, otras no, pero está muy linda. Que vayan porque es entrada libre y gratuita, y que es una posibilidad importante para ver a todos estos grupos. Y, ¿no? y también hay que decir algo, que también que no lo dije, y creo que es un grave error que cometí en todo lo que he hablado, es que la Comisión Nacional del Fondo para el Teatro, la COFONTE, comisión que integra ATI, la que dije que era del 92, que la ley se elaboró en el 92 y que fue todo lo que dije, siempre ha apoyado los encuentros, la Bienal, los encuentros regionales, económicamente, porque aparte de que los grupos de ATI nos presentamos a los llamados regulares que hace en puesta en escena y en infraestructura, y siempre somos muy bien tratados y considerados y analizados nuestros proyectos, siempre ha apoyado la Bienal. Y de hecho, ha sido el apoyo que hemos tenido permanente, que ha sido más consecuente, vamos a decir, que ha sido siempre consecuente, hay que decir la verdad, siempre han estado ahí. Después, desde el Ministerio de Educación y Cultura, antes del INAE, eran las direcciones de Cultura, Nacional de Cultura, también los apoyaban, a veces más, a veces menos. Una vez formado el INAE, una vez constituido el INAE, también una vez más, algunas veces más, otras menos. Una vez que se obtuvo el subsidio que se ejecutó en el 2024 del Parlamento, el aporte que venía dando desde la Dirección de Cultura no se hizo, porque entendieron que el subsidio cubría eso. En el 25 el Instituto Nacional de Artes Escénicas nos apoyó con una partida buena, diríamos, una partida aceptable. Pero ¿por qué? Porque fue ahora sobre el fin de año, cambio de autoridad y todo lo demás, pero nos dijeron que definitivamente querían seguir volver a participar con la presencia económica que tenían anteriormente. Y bueno, y como nosotros somos buenos pobres, agarramos lo que nos viene. Perfecto. No queda otra. Pero bueno, no estoy diciendo con esto que no sea, pero bueno, bien. Así que mil agradecimientos a COFONTE, al MEC, por supuesto, porque también hay otra cosa que es importante, lo que aporta el MEC en la calle Reconquista, que nosotros ahí tenemos que hacer todos los trámites y lo demás, y hay funcionarios administrativos que no es que nos facilitan entender las cosas, porque no siempre es fácil. Los temas... entonces todo lo que es papeleo no es que fácil. Se comportan siempre como facilitadores, y esa logística también es muy importante. Bueno, a Gadu, con esto que nos apoya, desde la parte, que nos hizo la cuestión esta cultural, que no es menor, y a Gadu además que nos apoya. Nosotros además en los años PARE hacemos un encuentro para el encuentro, donde presentamos las obras de las tutorías de dirección, que pueden ser 3, 4 del programa de formación continua. Y eso lo hacemos más o menos en agosto, y a Gadu en los últimos años lo hemos hecho en el complejo que Agadu tiene en Atlántida, que ahora en una joint venture que tiene Agadu con la Intendencia de Canelones está el espacio cultural Dínamo, que es de la Intendencia. Exacto. Entonces Dínamo en los dos últimos encuentros, antes era Agadu que nos daba todo el complejo, ¿no? Pues son cabañas, pero además hay espacios para hacer reuniones y para presentar obras. Nosotros llevamos la técnica, pero ahí armamos. Pero Dínamo cuando esta cuestión, Dínamo nos facilitó toda la parte de la infraestructura de Dínamo, de los espacios donde se hacen actividades en Dínamo, pero Agadu nos ha venido cediendo todas las cabañas, el año pasado todas las cabañas, para que nosotros nos quedemos ahí y hagamos como una especie de retiro teatral
Está buenísimo eso, ¿eh? Y ahí sí nosotros no es que, más allá de que se presenten algunas obras, ahí vamos a sentarnos en 3 horas de mañana o 4, y en la tarde 4 o 5 horas, son o talleres, o laboratorios artísticos, o reuniones redondas, así ovaladas, porque nos ponemos todos a discutir sobre la visión que tenemos de nosotros mismos. Eso está buenísimo. Y nos miramos a la cara y no coincidimos nunca. Bueno, está bien. Entre todos. Pero también aprendemos del manejo del compañero de la frustración, cuando tiene una cosa clara, la pelea, la plantea democráticamente y no lo respalda la mayoría. Y ahí es donde se ve el don de gente. Cómo manejo yo una frustración y cómo igual me sigo acoplando al movimiento. Pero no esperando con el puñal atrás del cinto para después cuando para hacer un movimiento trapero, sino a ver, viendo desde dónde, desde qué lugar puedo sumar, desde qué no puedo sumar. Y ahí nos vemos las caras, porque ahí hay de todas las edades. 17, 19, claro, 21, 33, son 50 todos. Y 68, porque el perfil de edades de la ATI va hoy día con adolescente. producción espectáculos, y hay muchos que hacen obras con chiquilines, con niños con 10 años. De es hecho, verdad. le dije hoy que va a haber una que está presente en esa función, es un niño de, no sé, 12 años será, no quiero mentir porque no lo sé de memoria. Carlos Daniel, si escribís ahí, por favor, la edad. Pero no, hay muchos productos que son, hoy vamos de niños a personas de 80, 82 años, multipremiadas, y no es con el valor que tiene el adulto mayor, con el valor que tiene, o sea, todos en el valor que tenemos cada uno y en las condiciones que tenemos cada uno. Es un espectro etario muy grande que ahí Carlos Daniel está escribiendo. 10 me pone. Tiene 10 años, bueno, muy bien, y participa en una obra. Participa en una obra. Y entonces, acá lo que digo es que es lo que es. Claro que somos una amalgama, fíjese toda, gente. Entonces tenemos que llamar al INAO y hablar con la oficina de este pueblo y de la otra ciudad y del otro. Y entonces viene un compañero y dice, pero ¿por qué tengo que pagar yo para hacer el trámite del INAO si a mí nunca me vinieron? Y bueno, porque no tienen una oficina, pero cuando ponen la oficina ahí está. Está bien, y tienen derecho, tienen la obligación. Ignacio Ortiz actúa y hace música. En la bailarina de Maguncia. En la bailarina de Maguncia. Entonces, bueno, es importante, me parece, rescatar todo eso. Esta cosa que somos, que es un movimiento ya. Obvio. Toda una movida, y donde nuestras propias localidades, pueblos, ciudades nos apoyan desde todo lugar. Bueno, es importante. A ver, me acuerdo que una vez el grupo del patrimonio hizo una obra en una peluquería porque no podía hacerla en otro lugar. Me acuerdo. La hizo en una peluquería y funcionó muy bien. Después tuvieron que sacarla de la peluquería y ahí venía el problema, pero bueno. La complicación. Y bueno, y hay otros que no salen de su formato y hacen cosas muy buenas, yo no estoy de bueno, no sé quién para hablar. Digo, cosas que tienen contenido, que transmiten, que movilizan. Digo, realmente creo que tenemos que estar orgullosos. Y hay mucho para ver. Así que 3, 4 y 5 de octubre empieza el viernes a las 5:30. 5:30, 17:30. Llegamos. Y a las 18 la nosotros. primera obra. Y a las 18 empieza ¿Cómo no van a llegar? Las aventuras de Willy. Si le gestionamos. Sí, totalmente. Sí, está todo fríamente calculado para que podamos ver todo. Vean todo. Así que nada, bueno, contentísimo, agradecida a los compañeros. Gracias Mercedes, porque y a la es lindo para que la gente también conozca todo, ¿no? Porque a veces preguntan, no saben, ¿no? Bueno, váyanse para Paysandú y van a pasar 3 días divinos. Y tenemos proyectos de futuro que, si Dios quiere, ya contaremos más adelante. Ahí está, eso viene después de la Bienal. Después la hacemos una nota post Bienal. Y si logramos concretar ciertas cosas, porque tenemos proyectos
tenemos proyectos a futuro. Que, bueno, eso es lo más importante. Si Dios quiere, vamos a concretar. Dios quiere para los que creen en Dios y para los que no. Y si no, que, llámele en universo, el como universo le guste más. lo permite, vamos a buenísimo, entonces. Bueno, esto fue todo por hoy. Estuvimos con casi 2 horas hablando. Mercedes quedó de cama. No, pero no, de cama estoy por otra cosa. Vamos a pensar que cuando llegue allá a Paysandú ande en lugares que no haya escaloncito ni nada, porque no estamos para los trotes. No, escalones va a haber, porque todo ya sí, está organizado, claro, contratado. Nadie pensó que se iba a caer. Porque van 180 personas, pero bueno. Eso le iba a preguntar, ¿qué cantidad de gente estimada? Van desde fuera de, o sea, somos 180 atianos, nos decimos atianos, estoy para los neologismos. Van 180 atianos en las horas, para nosotros, como les dije, también es gastronómico. Sí, claro, sí. Humilde, sí. Porque pedimos plata para hacer teatro, no para comer caro, no para comer. Así que, no humilde, no, lo que comeríamos en nuestras casas. Exactamente. El que quiere caviar y hoteles 5 estrellas, bueno, hay por ahí. Por otro lado, y se va solo por ahí. De 4 pasos. Nosotros compartimos lo que compartiríamos en la casa de familia de nosotros. Exacto. Y bueno, nada, en los almuerzos y las cenas pico, 150, 160 compañeros. Y después van con los invitados y todo lo demás, más de 200 y pico de personas, más todo el público. Son un montón de personas para atender. Sí. Y bueno, y obviamente entre los recursos es que se les brinda hospedaje a los compañeros para que puedan llegar. Se brinda hospedaje, se brinda la alimentación y bueno, y antes cuando las entradas se cobraban, se les daban las entradas de forma gratuita. Ahora este año fue con acceso libre y gratuito porque lo pudimos hacer. También este año por primera vez en la previa ya se le paga el traslado porque todo ha ido creciendo. Antes los grupos que iban a actuar se pagaban el traslado, se pagaban todo, o íbamos a dormir en realidad al campus al 8 de junio. Me acuerdo. Que la Intendencia este año lo ayornó por suerte la Intendencia de Paysandú y bueno, no estaba disponible y nosotros tenemos que reservar con mucha anticipación. O sea, este año no está disponible. No, este año no estaba y en realidad hemos encontrado en la Asociación Cristiana de Jóvenes un interlocutor válido con un servicio que es donde van delegaciones de fútbol, de deportistas, de todo lo demás, que está en el centro a 4 o 5 cuadras de Florencio Sánchez, a 8 cuadras de la sala de teatro de los Winnies y póngale a 10 cuadras estoy inventando porque... Sí, más o menos. 10 cuadras de la Casa de la Cultura y bueno, estará a 15 o a 12 del Wander, que es donde vamos a comer. Pero va en bajada para el río, entonces a comer, algunos van caminando, otros vamos rodando. Pero bueno, contentos también con eso de que nos vamos a juntar, de que nos vamos a ver, nos vemos con mucha alegría. Hay mucha gente que se repite y otra gente que a veces no puede ir por distintos problemas, pero que sabemos que van. Y bueno, en el caso de Leonardo Limón, está con una función en Buenos Aires, no puede ir. Claro, decir, bueno, son cosas que se dan y que se dan de esa manera. Y bueno, ¿no? pero están haciendo funciones, haciendo teatro, que es el objetivo de todo. Exactamente. Así que en ese aspecto muy contentos. Y compañeros que hacen grandes sacrificios, porque los compañeros de Crepúsculo, por ejemplo, que van desde Piriápolis. Y otros compañeros que van desde Maldonado, toman el ómnibus a las 10, 11 de la noche, viajan toda la noche y llegan a las 5:30, 6 de la mañana. Sí, es tremendo. Del viernes para poder estar al inicio. Tremendo esfuerzo. Entonces hay que poner todo eso en valor. Bueno, muchas gracias Mercedes, fue una nota preciosa. Mercedes nos contó todo y Carlitos arriba. Y nos puso al tanto de muchas cosas. Muchas gracias por los saludos, Carlitos. Nos vemos, Dios mediante, el viernes. Un abrazo grande para todos. Ahora nos vamos a sacar la foteli y después... hasta mañana les digo, porque ya después no hay otro programa de teatro al día. Copamos la banca con esto. Hasta mañana, amigos, gracias.